12:45 del mediodía. Nosotros tenemos el placer de tener en el estudio a un locutor, a un productor de radio. Él es abogado, es DJ, es percusionista, pero aparte es un apasionado por la historia de Bob Dylan. Es Julio César III Venegas. Julio César está aquí para acompañarnos en este pequeño homenaje que le vamos a rendir a Bob Dylan. A propósito que este sábado tenemos el estreno de la película de la función exclusiva de Conexión Éxitos, bueno, de Circuito a Éxitos, en realidad un perfecto desconocido. Si nos quieren acompañar, mandan un DM @Circuito Éxitos. Julio César, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Bueno, hablar de Bob Dylan es hablar de no solo música, sino hablar también de literatura, ¿no? Sí, correcto, de hecho es el único músico que se ha ganado el Premio Nobel de Literatura, luego de años de carrera, ¿no? Dylan cuenta ya con 50 años de carrera, pero ciertamente para disfrutar a plenitud la obra musical de Bob Dylan hay que comprender las letras. Total. Fundamentalmente la obra de Bob Dylan se basa en sus letras, en su mensaje. Bueno, hay algo que me llama la atención porque a pesar de que recibe este reconocimiento, creo que no quería recibirlo. O sea, no había... Dylan, estamos hablando de un ser extraño en cuanto a su conducta. No, lo que pasa es que él no le respondía a los telegramas ni la comunicación a la gente que entrega a la organización que entrega el premio Nobel. De hecho, él no asiste a la entrega del premio porque tenía un compromiso, un concierto, y después se reúne con los que lo eligieron. Pero se habló primeramente de que estaba muy sorprendido, pero que no daba ninguna seña, no contestaba llamadas telefónicas en lo absoluto. Hubo como 15 días de misterio. Él es así, él es muy misterioso, siempre desde muy pequeño ha sido misterioso. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que ahorita se unen generaciones, ¿no? Porque vemos un Timothy Chalamet haciendo de Bob Dylan, interpretando las canciones. Me imagino que no has visto todavía la película, la No la he veremos visto. juntos este Sí, fin la de veremos. semana. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero estoy curiosa de tu opinión, porque bueno, interpretar a Bob Dylan no es cosa fácil, aunque hemos visto, bueno, me hablabas de una película donde hasta Cate Blanchett hace de Bob Dylan, ¿no? Sí, hay una película donde hay 6 actores haciendo de Bob Dylan, entre ellos Richard Gere y Cate Blanchett. Sí. Bueno, es impresionante porque creo que no es una persona fácil de interpretar. Necesitas buenos actores de nivel como para poder integrar toda la mística de la que venimos hablando, la música, en este caso también, lograr el tono que él tiene en las Sí, canciones, sí, ¿no? Y su manera particular de cantar. sí. No estoy informado si el actor canta en la película. ¿El actor canta en la Sí, película? sí, Ah, de bueno, hecho se ha fabuloso. presentado que si en Ok, Saturday Night Live y cosas ok. así, él interpretando las canciones, Bueno, ¿no? qué talentoso es ese chico que está viviendo su mejor momento cinematográfico. Sí, obviamente la personalidad de Bob Dylan tiene múltiples aristas, así que el actor que lo interprete tiene que estudiar las múltiples aristas y las épocas, los aspectos, el crecimiento, el desarrollo, las reacciones, el humor negro, su físico, obviamente, aunque en este caso el físico es lo de menos, pero sí, el actor tiene que meterse en el personaje. Total. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la fusión de sonidos, creo que si hacemos un recorrido, y te comentaba, creo que no muchas personas en Venezuela conocen la importancia o la historia de Bob Dylan, ¿no? Capaz hay Sí, una que otra canción que se sí, hizo popular. sí. Bueno, Bob Dylan no es un artista que haya sonado tanto en Venezuela, apenas 2 o 3 canciones, Lay, Lady Lay, Like a Rolling Stone, etcétera. Sí, es un hombre que comenzó escuchando desde muy temprana edad la radio y lo definió la radio con el rock and roll de aquel entonces, de los años 50, en un pueblo donde él lo que hacía era vagabundear todo el día. No había más nada que hacer, sino que pasaba a veces los circos o pasaba una caravana. Él nació en Toulouse, pero luego se trasladó al pueblo donde nació su madre. Y ahí creció. Lo definió el rock and roll, pero luego, ya un poco de adolescente, se dio cuenta o él empieza a ver que el rock and roll no le decía tanto como le decía el folk.
y se aboca a hacer folk. Guthrie es su gran ídolo, y los grandes ídolos de aquel entonces de la música folclórica de Estados Unidos, y él se mete en esa corriente y es la corriente que le da fama en los inicios de su carrera hasta más o menos 1963, 64, cuando cambia el sonido acústico y lo acoge el sonido eléctrico del rock and roll. Sé que la película que vamos a ver este fin de semana habla de principios de los 60, Bob Dylan en New York, 19 años. En el Village. ¿Qué podríamos decir de Bob Dylan en ese momento? Porque era como que justo el punto antes de lograr ese gran ascenso, ¿no? Sí. Bueno, él abandona la universidad, no recuerdo qué fue lo que estudió, un solo año en la universidad, se va a Nueva York y cae en el centro de la actividad bohemia de New York, que era el Greenwich Village. Ahí comienza a presentarse en sitios hasta que en una grabación donde está acompañando con la armónica a un artista cuyo nombre no recuerdo, John Hammond, un gran productor, descubridor de muchos artistas, lo descubre y un mes después lo firma para la Columbia. Wow. Bob Dylan no era absolutamente nadie. Graba bajo la tutela de John Hammond el primer álbum, con apenas 2 canciones de su autoría y las demás canciones de artistas folk, pero no tiene la repercusión que se esperaba. La casa disquera le quiere rescindir el contrato, pero bueno, nada, él lo defiende y graban el segundo disco, que es cuando realmente pega y hace más contacto con el público. Parte de las letras de Bob Dylan, si ustedes les prestan atención, se han convertido en himnos de movimientos de derechos civiles, de protestas contra la guerra. Esa era parte, ¿no?, primordial de sus... Él vivió en el ojo del ciclón. Él estuvo con Joan Baez. Joan Baez lo amparó mucho. Joan Baez versionó muchas canciones y ayudó a que se conocieran las canciones de Dylan. Joan Baez inclusive se convierte en su amante y ellos dos se presentan cantando en la célebre meeting de Martin Luther King del discurso I Have a Dream. Siempre estuvo en el ojo del ciclón, claro. En la defensa de los negros, en la defensa de la gente que se dedicaba a la agricultura en Estados Unidos, hablaba y criticaba a los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre muy abocado a la crítica política. Y avanzado también, porque avanzado, en un momento bueno, donde tenía que estar montado, estaba montado en el espíritu de los tiempos. Estaba en 1963, 1964, 1965, el asesinato de Kennedy, etcétera, la llegada del hombre a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estaban pasando miles de cosas, tantas cosas a la vez. Pero qué inteligencia, ¿no? De sí, poderlas plasmar en canción. Sí. Y según entiendo, leyendo un poquito más de la historia de la música, Bob Dylan ha sido importante en la vida o en el desarrollo de agrupaciones como los Beatles o de muchísimas otras, o sea, Bruce Springsteen también, sí, creo que tenía gran parte de influencia de Bob Dylan. Es muy importante, por supuesto. Por ejemplo, Lennon comenzó a cantar canciones que tenían que ver con su vida después de conocer a Bob Dylan en Nueva York. Ah. Bob Dylan los introduce fumando unos cigarrillos que hacían reír. Bueno, no podemos hablar de eso en radio, pero bueno, es parte del espíritu que tenía Bob Dylan en ese momento y su influencia. Hablo de grupos que quizás tuvieron esa influencia o que tuvo él esa repercusión, pero si nos vamos al cine, si nos vamos a la literatura, también ha sido un personaje, ¿no?, importante. ¿Cómo no? Hoy en día es reconocido no solamente por su premio Nobel, sino reconocido como un hombre al cual hay que leerle las letras. Y hay que escuchar las letras y leerlas. Por ejemplo, este tema que estamos escuchando. ¿Cuál es? Esa canción la hizo famoso la agrupación The Byrds, pero la hicieron eléctrica, él la hizo acústica y The Byrds hizo famoso Mystery Tambourine Man, el hombre de la pandereta. Que quizás tiene algo que ver porque, bueno, para mí Bob Dylan era el hombre también de la armónica, ¿no?
Entre otras cosas, Porque tocaba muchos instrumentos. piano, guitarra eléctrica, guitarra acústica, sí, armónica, sí, fundamentalmente eso. Si tuviéramos que colocar, porque aquí, bueno, ya lo que nos quedan son como 2 minuticos para cerrar esta entrevista, Ujú. de los temas que nos enviaste, alguno que te gustaría compartir, que no podemos dejar de poner, El tema con el que yo conocí a Bob Dylan, ¿cuál era? Lay, Lady, Lay. Vamos a escucharlo. Ah, Lay, lady, lay, lay across my big ¿Qué breast. nos puedes Bella. decir de este tema? se me paran los pelos aún. ¿Qué me podrías decir de esto, Julio Recuerdo, César? la conocí en un de esos discos que se sacaban antes, que eran recopilatorios de el Hit Parade de Venezuela, creo que era, o cuando el hombre llegó a la luna, hits de la luna, y estaba en esa recopilación esta canción de un extraño llamado Bob Dylan. Y recuerdo que mi colegio San Vicente de Paúl, ¿qué más recuerdo? Bueno, nada, escuchar la canción en radio, mucho. Sí. Sí. Bueno, tú sabes que te voy a confesar algo, ¿no? Sí. Las personas de mi generación quizás conocíamos esta canción Knocking on the Heaven Door. No sé si la podemos poner. Por Guns N' Roses. Claro, claro. Entonces, Bueno, así pasa, así sí, pasa. ¿verdad? Yo jurando que esta Así canción. pasa. No, eso es Guns N' Roses. My Way la conoció un gentío por Nina Hagen y My Way, que era de Frank Sinatra. Pero bueno, aquí escuchan un poquito de este tema de Bob Dylan. Original de Bob Dylan. Original. Yeah, Yeah, yeah. yeah. O sea, así lo conozco yo, ¿me Claro. entiendes? Pero Sí, bueno, así nada. son las cosas. Sí, pero bueno, lo importante es que ha trascendido generaciones y que definitivamente es una historia que es muchísimo más larga, pero que agradezco enorme, Julio César, que estuvieras con nosotros Muchas y gracias. nos ayudaras en este recorrido y lo volveremos a hacer porque es que ahora que queda historia, Cómo no, recomendamos la película y ojalá que la gente conozca el personaje o lo redescubran como pasó con Freddie Mercury y su película. Y sobre todo en Venezuela, que no se escucha mucho a ese gran artista llamado Bob Dylan. ¿dónde te pueden seguir para si quieren compartir más información o En pedir Twitter estoy consejos? Julio César III y en Instagram Julio César III y en Facebook con mi nombre también. Mis respetos, Julio César, gracias Un por placer, acompañarnos. muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero los dejo con un poquito más de Bob Dylan y vamos a escuchar la magia de G-Run DJ.